El sol se ocultaba tras las coloridas casas de Guanajuato cuando los gritos comenzaron a resonar por las callejuelas empedradas. Corría el año 1792 y la plaza principal se había convertido en un teatro macabro. En el centro, atada a un poste de madera, Magdalena Vargas miraba desafiante a la multitud que pedía su muerte. «¡Bruja! ¡Hechicera!», gritaban los pobladores, asusados por los rumores que don Sebastián Alcázar, el hombre más poderoso de la región, había esparcido tras la muerte de su esposa. Magdalena, de apenas 30 años, había sido la curandera más respetada de Guanajuato. Sus manos, ahora atadas con gruesas sogas, habían traído al mundo a cientos de niños y sanado incontables enfermedades con sus conocimientos de hierbas y remedios ancestrales. «Doña Isabel murió por tus brebajes demoníacos», bramó don Sebastián, acercándose al patíbulo. «Confiesa tus pactos con el diablo». Los ojos negros de Magdalena, profundos como los túneles que serpenteaban bajo la ciudad, se clavaron en los del hacendado. «Sabes bien que tu esposa murió porque ocultaste su enfermedad, Sebastián», respondió ella con voz clara que hizo callar momentáneamente a la multitud. «La trajiste demasiado tarde, cuando la fiebre ya había consumido su cuerpo». El rostro de don Sebastián se contrajo en una mueca de furia. Todos en Guanajuato sabían que había mantenido a su joven esposa prácticamente prisionera en su hacienda, celoso hasta la locura. Cuando finalmente permitió que Magdalena la atendiera durante el parto, Isabel ya agonizaba. «Silencio, bruja», ordenó el juez, un hombre que debía su posición a los favores de los Alcázar. «Los testimonios confirman que practicabas rituales paganos y hablabas con los muertos». Entre la multitud, una joven indígena lloraba silenciosamente. Xóchitl, la aprendiz de Magdalena, sabía la verdad, pero su voz no tenía valor en aquel tribunal improvisado. «Si he de morir hoy», dijo Magdalena mientras el verdugo se acercaba con la antorcha, «que quede mi sangre como testigo de esta injusticia». Sus ojos recorrieron los rostros de quienes la condenaban, aquellos mismos que habían acudido a ella en busca de curas y consuelos. «Maldigo esta tierra y a los Alcázar por 7 generaciones», su voz se elevó mientras las llamas comenzaban a lamer sus pies. «Mi espíritu no descansará hasta que la verdad salga a la luz y la justicia sea restaurada». Las llamas crecieron, envolviendo su cuerpo. Lo último que vieron los presentes fue su mirada, serena y terrible a la vez, fija en don Sebastián. Un viento sobrenatural se levantó de pronto, esparciendo las cenizas por toda la plaza. Esa misma noche, una tormenta sin precedentes azotó Guanajuato, y las aguas que bajaron por los cerros tiñeron de rojo las calles, como si la ciudad misma sangrara. En su mansión, don Sebastián despertó gritando, jurando haber visto a Magdalena al pie de su cama, sus ojos ahora como brasas ardientes en un rostro carbonizado. Fue el primero de muchos terrores nocturnos que lo acompañarían hasta su muerte, 3 años después, cuando lo encontraron ahogado en apenas un palmo de agua, con una expresión de horror indescriptible grabada en su rostro. Así comenzó la leyenda de la bruja de Guanajuato, un susurro que recorrería los siglos, tan arraigado a la ciudad como los túneles que la atraviesan. El autobús se detuvo frente al Teatro Juárez, y Elena Fuentes descendió con una pequeña maleta y una mochila repleta de libros. El sol de la tarde bañaba la fachada neoclásica del edificio, otorgándole un brillo dorado que contrastaba con el cielo intensamente azul de Guanajuato. «Pues ya estoy aquí», murmuró para sí misma, ajustando sus gafas mientras consultaba el mapa en su teléfono. A sus 28 años, Elena había dedicado su carrera académica al estudio de leyendas mexicanas y su contexto histórico. Su tesis doctoral sobre brujas y curanderas en el México colonial la había traído a esta ciudad laberíntica, atraída por la historia de Magdalena Vargas, apenas mencionada en algunos documentos antiguos. Mientras caminaba por el Callejón del Beso, sintió una extraña sensación, como si alguien la observara. Se detuvo y miró hacia atrás, pero solo vio turistas tomando fotografías. ¿Primera vez en Guanajuato?, preguntó una voz a sus espaldas. Elena se giró y se encontró con un hombre de unos 35 años, alto, de piel morena clara y ojos color ámbar que contrastaban con su cabello negro. «Tan obvio es», respondió ella con una sonrisa.
Solo para quienes conocemos cada piedra de esta ciudad, extendió su mano. Miguel Alcázar, guía turístico oficial y narrador de historias no oficiales. Elena sintió un escalofrío al escuchar el apellido. ¿Alcázar? ¿Como la familia colonial? La sonrisa de Miguel se tensó ligeramente. Veo que has hecho tu tarea. Sí, soy el último descendiente de esa familia, para bien o para mal, hizo un gesto hacia la pequeña plaza. ¿Puedo invitarte a un café? Pareces saber cosas sobre mi familia que quizás yo mismo desconozco. En la cafetería, El Minero, Elena le explicó el propósito de su visita mientras Miguel la escuchaba con creciente interés. Así que buscas a la bruja, dijo finalmente. Es curioso, pocas personas fuera de Guanajuato conocen esa historia. En realidad, casi nadie la conoce, respondió Elena. Solo encontré menciones en algunos archivos coloniales sobre procesos inquisitoriales. Pero algo me dice que hay mucho más. Miguel jugueteó con su taza vacía. Mi abuela solía contarme historias sobre ella. Decía que su espíritu vaga por los túneles de la ciudad, especialmente en las noches de luna llena, sonrió con cierta melancolía. También decía que nuestra familia carga con una maldición por lo que le hicieron a esa mujer. ¿Y tú crees en esa maldición?, preguntó Elena, intrigada por la expresión de Miguel. Digamos que he visto suficientes cosas extrañas en esta ciudad como para no descartar nada, respondió él. Si realmente quieres investigar sobre Magdalena, deberías hablar con Doña Consuelo. Vive cerca del Callejón del Infierno y conoce todas las historias antiguas. Mientras salían de la cafetería, un hombre de mediana edad los observaba desde otra mesa. Cuando pasaron junto a él, se levantó. Disculpen, no pude evitar escuchar su conversación, dijo con tono académico. Soy Javier Mendoza, arqueólogo de la Universidad de Guanajuato. Elena Fuentes, historiadora, respondió ella, estrechando su mano. Si buscas información sobre leyendas locales, quizás deberías visitar el archivo municipal, sugirió Javier. Hay documentos que aún no han sido catalogados adecuadamente. Esa noche, en su pequeña habitación del hotel cerca del Jardín de la Unión, Elena no podía dormir. Desde su ventana veía las luces de la ciudad, serpenteando por las colinas como venas doradas. Por un momento, le pareció ver una figura femenina entre las sombras de la calle, pero al parpadear había desaparecido. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel: mañana hay visita a los túneles. Si quieres conocer el verdadero Guanajuato, te espero a las 10 en la entrada del Museo de las Momias. Elena sonrió, pero su sonrisa se desvaneció cuando una ráfaga de viento helado entró por la ventana, agitando las páginas de sus notas. En una de ellas había dibujado, sin darse cuenta, un rostro de mujer con ojos penetrantes que parecían mirarla fijamente desde el papel. La entrada al Museo de las Momias bullía de actividad cuando Elena llegó. Turistas de todas partes formaban filas para ver los cuerpos preservados naturalmente que habían hecho famoso a Guanajuato. Miguel la esperaba junto a un pequeño grupo, vestido con una camisa negra que llevaba bordado el escudo de la ciudad. Bienvenida al Guanajuato subterráneo, la saludó con una sonrisa. Hoy haremos un recorrido especial. El grupo era pequeño, además de Elena, había una pareja de estadounidenses y un fotógrafo japonés. Miguel los guió primero por el museo, explicando cómo las condiciones únicas del suelo de Guanajuato habían preservado aquellos cuerpos. Algunos dicen que es la tierra misma la que no quiere dejarlos ir, comentó mientras observaban a una momia que parecía gritar eternamente. Como si Guanajuato quisiera conservar todas sus historias, incluso las más oscuras. Después del museo, Miguel los condujo hacia una entrada poco conocida de los túneles que atraviesan la ciudad. Estos pasajes se construyeron originalmente para desviar el río que inundaba Guanajuato, explicó mientras descendían por escaleras húmedas. Con el tiempo, se convirtieron en calles subterráneas y ahora son parte del sistema vial, pero hay secciones antiguas que pocos conocen. Elena notó que, a medida que se adentraban en los túneles, Miguel parecía cada vez más tenso.
La luz de las lámparas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja mientras los turistas fotografiaban un antiguo altar tallado en la roca. Hay lugares en estos túneles donde el tiempo parece comportarse de manera extraña, respondió él, casi en un susurro. Mi abuelo me contaba que hay pasajes que solo aparecen en ciertas noches, entradas a cámaras que no deberían existir. Continuaron avanzando hasta llegar a una sección particularmente estrecha. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, espirales, soles y extrañas figuras antropomórficas. Estos no parecen símbolos coloniales, observó Elena, pasando sus dedos sobre los grabados. No lo son, confirmó Miguel. Son mucho más antiguos. Los guanajuatenses de hoy caminamos sobre capas y capas de historia. De repente, las luces de sus linternas parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad era absoluta, tan densa que parecía tener peso propio. No se alarmen, dijo Miguel con voz calmada. A veces ocurre. Tengo lámparas de repuesto. Pero antes de que pudiera encenderlas, un susurro recorrió el túnel, tan tenue que Elena dudó haberlo escuchado realmente. Sonaba como una voz de mujer, cantando una melodía antigua en una lengua que no reconocía. Las luces volvieron tan súbitamente como se habían apagado. El fotógrafo japonés señaló hacia una bifurcación del túnel. ¿Alguien más vio a esa mujer?, preguntó en un inglés entrecortado. Estaba allí, con un vestido blanco. Miguel intercambió una mirada con Elena. No hay nadie más aquí abajo, respondió, pero su tono carecía de convicción. Al salir de los túneles, Elena se separó del grupo y se dirigió al archivo municipal. El edificio colonial albergaba documentos de 4 siglos de historia. Javier Mendoza la recibió en la entrada. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa profesional. He preparado algunos documentos que podrían interesarte. En una sala de lectura con olor a papel antiguo y humedad, Javier desplegó varios legajos amarillentos. Estos son registros del tribunal local de 1790 a 1795, explicó. Y señaló un pequeño libro encuadernado en cuero desgastado, es un diario personal que encontramos durante una excavación cerca de la Alhóndiga. Elena abrió cuidadosamente el diario. La tinta se había desvanecido en algunas partes, pero aún podía leerse. Era el diario de una mujer llamada Catalina Vega, que había conocido a Magdalena. Hoy han quemado a Magdalena por brujería, leyó Elena en voz alta. Pero todos saben que su único crimen fue rechazar los avances de don Sebastián y conocer secretos que muchos preferirían mantener enterrados. Me ha confiado su libro de sombras, que guardaré hasta que sea seguro revelarlo. ¿Libro de sombras?, preguntó Javier, inclinándose sobre el texto. Un grimorio, un libro de conocimientos ocultos, explicó Elena, sintiendo un escalofrío de emoción. ¿Habrá sobrevivido? Continuó leyendo en silencio, hasta que un pasaje captó su atención. Magdalena siempre decía que las palabras tienen poder. Que nombrar algo es invocarlo. Por eso nunca escribió el verdadero nombre de sus espíritus guardianes. Sin darse cuenta, Elena murmuró, Magdalena Vargas, guardiana de los secretos ocultos, revela tu verdad. En ese instante, una ráfaga de viento recorrió la sala, agitando las páginas de todos los documentos. Las luces parpadearon, y por un segundo, Elena creyó ver el reflejo de una mujer de cabello largo y oscuro en la ventana. Cuando miró directamente, solo vio su propio rostro pálido. Esa noche, mientras Guanajuato dormía, una niebla inusual comenzó a formarse en los callejones cercanos a la plaza donde Magdalena había sido ejecutada. Y en su habitación de hotel, Elena soñó con túneles interminables y una voz que la llamaba desde las profundidades de la tierra. La mañana amaneció con una niebla inusual que se aferraba a los callejones de Guanajuato como un manto fantasmal. Elena despertó sobresaltada, con la sensación de que alguien había susurrado su nombre durante la noche. Al abrir las cortinas, notó que la niebla parecía más densa alrededor del callejón del beso, visible desde su ventana.
Su teléfono vibró con un mensaje de Javier: necesito verte. Ha desaparecido un turista anoche. El último lugar donde lo vieron fue cerca de los túneles. Mientras se vestía apresuradamente, Elena repasaba mentalmente lo que había leído en el diario de Catalina. Había menciones a un ritual que Magdalena realizaba para comunicarse con los espíritus, algo relacionado con las fases de la luna y las antiguas minas de plata. El café de la Concordia estaba casi vacío cuando Elena llegó. Javier ya la esperaba, con ojeras pronunciadas y una taza de café frío frente a él. Un estadounidense de unos 50 años, explicó sin preámbulos. Se separó de su grupo durante un recorrido nocturno. Las cámaras de seguridad lo muestran entrando al Callejón del Beso a las 11:23 de la noche. Nunca salió. ¿Y por qué me cuentas esto?, preguntó Elena, aunque intuía la respuesta. Javier sacó su tablet y le mostró una imagen. Era una fotografía de la pared del callejón, donde alguien había grabado recientemente un símbolo, una espiral con un ojo en el centro, idéntico a uno de los símbolos que Elena había visto en los túneles. Porque esto apareció anoche, y es el mismo símbolo que estaba dibujado en la última página del diario que te mostré, respondió Javier, su escepticismo habitual ahora teñido de inquietud. Y porque el guía que dirigía ese tour era Miguel Alcázar. Elena sintió un nudo en el estómago. No quería sospechar de Miguel, pero el apellido Alcázar pesaba como una sombra sobre él. Necesito hablar con doña Consuelo, dijo finalmente. Miguel mencionó que ella conoce todas las historias antiguas. Doña Consuelo vivía en una pequeña casa de piedra cerca del Callejón del Infierno, una de las zonas más antiguas y empinadas de Guanajuato. A sus 80 y tantos años, su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos negros brillaban con una lucidez sorprendente. Te estaba esperando, niña, dijo al abrir la puerta, como si la visita de Elena fuera algo completamente natural. Las velas me dijeron que vendrías. El interior de la casa era un santuario de tradiciones antiguas, hierbas secas colgaban del techo, frascos con contenidos misteriosos alineaban las estanterías, y en un altar pequeño ardían veladoras frente a imágenes de santos católicos mezclados con figuras más antiguas y paganas. Busco información sobre Magdalena Vargas, dijo Elena, aceptando la taza de té de hierbas que la anciana le ofrecía. Magdalena, murmuró doña Consuelo, su mirada perdiéndose en algún punto lejano. Su historia y la mía están entrelazadas, como las raíces de los árboles viejos. ¿La conoció?, preguntó Elena, confundida. La anciana rió suavemente. No soy tan vieja, niña. Pero mi tatarabuela, Xóchitl, fue su aprendiz. La única que intentó defenderla durante su juicio. Sus dedos nudosos acariciaron un antiguo medallón de plata que colgaba de su cuello. Este era de Magdalena. Ha pasado de madre a hija en mi familia. Elena observó el medallón, mostraba una luna creciente rodeada de pequeñas estrellas, con inscripciones en un idioma que no reconoció. Tú también eres parte de esta historia, Elena Fuentes, continuó doña Consuelo, sus ojos fijos en ella con intensidad. No es casualidad que hayas venido a Guanajuato justo ahora, cuando la luna está entrando en su fase llena, 233 años después de la muerte de Magdalena. No entiendo, respondió Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Catalina Vega, la mujer del diario que encontraste, era tu ancestro. La voz de la anciana adquirió un tono más profundo. La sangre llama a la sangre, y los espíritus reconocen a los suyos. Antes de que Elena pudiera procesar esta revelación, alguien llamó a la puerta. Era Miguel, visiblemente agitado. Perdona la interrupción, doña Consuelo, dijo, saludando respetuosamente a la anciana. Elena, necesito hablar contigo. Es urgente. Fuera de la casa, Miguel le mostró su teléfono. Era una fotografía de su apartamento. Todas las superficies estaban cubiertas de un polvo rojizo que formaba el mismo símbolo espiral. Comenzó anoche, explicó, su voz tensa. Primero fueron pesadillas. Veía a una mujer quemándose, gritando el nombre de mi familia. Luego, esta mañana, encontré esto.
¿Sabes lo que significa?, preguntó Elena. Es la marca de Magdalena, respondió doña Consuelo desde el umbral de su puerta. Está reclamando lo que le pertenece. Y ha comenzado con el último de los Alcázar. La niebla se espesó alrededor de ellos, y por un instante, Elena creyó ver una figura femenina observándolos desde el final del callejón, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. El apartamento de Miguel estaba en un edificio antiguo cerca del Teatro Juárez. Al entrar, Elena sintió inmediatamente un cambio en la temperatura, hacía un frío que no correspondía con el clima exterior. El polvo rojizo que Miguel había fotografiado cubría ahora solo el centro de la sala, formando un círculo perfecto. Intenté limpiarlo, pero vuelve a aparecer, explicó Miguel, pasándose una mano por el cabello con nerviosismo. Y hay algo más. La condujo hasta un pequeño estudio donde una estantería ocupaba toda una pared. Movió varios libros y presionó un mecanismo oculto. La estantería se deslizó, revelando una cámara secreta. El legado familiar que nunca quise, dijo con amargura. Mi padre me mostró este lugar antes de morir, hace 5 años. Me dijo que era mi responsabilidad proteger lo que contiene. La pequeña habitación albergaba un baúl antiguo y varias cajas con documentos. Miguel abrió el baúl y extrajo un libro encuadernado en cuero oscuro, con un sello de plata en la cubierta, el mismo símbolo de luna y estrellas que Elena había visto en el medallón de doña Consuelo. El libro de sombras de Magdalena, murmuró Elena, reconociéndolo instantáneamente. Mi familia lo robó después de su ejecución, confirmó Miguel, su voz cargada de vergüenza. Don Sebastián no solo la acusó falsamente, se apropió de sus conocimientos para enriquecerse. Las minas de los Alcázar prosperaron gracias a las fórmulas alquímicas de este libro. Elena hojeó el libro con reverencia. Estaba escrito en una mezcla de español antiguo, latín y símbolos esotéricos. Algunas páginas contenían dibujos detallados de plantas, constelaciones y diagramas anatómicos. Esto es un tesoro histórico, dijo, asombrada. Magdalena era mucho más que una simple curandera. Era una científica en una época que quemaba a las mujeres de conocimiento, respondió Miguel. Y mi familia construyó su fortuna sobre sus cenizas. Un ruido sordo lo sobresaltó. Provenía de la sala. Al regresar, encontraron que el círculo de polvo rojizo había cambiado, ahora mostraba claramente la silueta de una mujer con los brazos extendidos. Está aquí, susurró Miguel. La he sentido todas las noches desde que comenzaste tu investigación. El teléfono de Elena sonó. Era Javier. Han encontrado al turista desaparecido, dijo sin saludar. Estaba deambulando en uno de los túneles clausurados, completamente desorientado. Dice que una mujer lo guió hasta allí, una mujer con un vestido blanco y ojos que ardían como carbones. ¿Está herido?, preguntó Elena. Físicamente no, pero no deja de repetir una frase en español, aunque él no habla el idioma, la verdad yace bajo la piedra del sacrificio. Elena miró a Miguel, quien había palidecido. La piedra del sacrificio es un lugar real, explicó él. Es una formación rocosa en una de las minas abandonadas de mi familia. Según la leyenda, era un sitio sagrado mucho antes de la colonia. Esa tarde, los 3 se reunieron en el café cerca de la universidad. Javier había traído mapas antiguos de las minas y túneles de Guanajuato. La mina de los Alcázar está aquí, señaló Miguel. Fue clausurada en 1910, durante la Revolución. Se dice que los mineros se negaban a entrar porque escuchaban voces femeninas cantando en las profundidades. Según el diario de Catalina, Magdalena realizaba rituales de sanación en una cueva cercana a esa mina, añadió Elena. Creo que la piedra del sacrificio podría ser ese lugar. Javier, quien había mantenido su escepticismo a pesar de los eventos recientes, desplegó un informe arqueológico. En 1987, un equipo de la universidad intentó explorar esa zona, explicó. Encontraron evidencia de rituales prehispánicos y coloniales. También encontraron esto.
Les mostró la fotografía de un pequeño cofre de plata con inscripciones similares a las del libro de sombras. Dentro había huesos calcinados y un anillo con el escudo de los Alcázar. El informe concluye que podrían ser los restos de Magdalena, recogidos secretamente después de su ejecución, continuó Javier. Pero lo más extraño es que el equipo completo enfermó misteriosamente después del hallazgo. El proyecto fue abandonado. Tenemos que ir allí, dijo Elena con determinación. Es lo que Magdalena quiere. Revelar la verdad. Es peligroso, advirtió Miguel. Esos túneles han estado cerrados por décadas. Podrían derrumbarse. Más peligroso es ignorar lo que está sucediendo, respondió Elena. La maldición no terminará hasta que se haga justicia. Mientras discutían los detalles de su expedición, ninguno notó a la mujer que los observaba desde una mesa cercana. Una mujer de cabello negro y largo que parecía desvanecerse como humo cuando la mirabas directamente. Ni tampoco notaron cómo las grietas comenzaban a formarse en las paredes del café, pequeñas al principio, luego extendiéndose como venas oscuras por toda la estructura. Esa noche, mientras Guanajuato se preparaba para las celebraciones del Día de Muertos, una tormenta inesperada azotó la ciudad. Relámpagos iluminaban el cielo, proyectando sombras fantasmales sobre las callejuelas. Y en su habitación de hotel, Elena soñaba con una mujer que le susurraba al oído: la sangre llama a la sangre. Es hora de que los muertos hablen. Las calles de Guanajuato resplandecían con el brillo anaranjado de miles de cempasúchil, las flores tradicionales del Día de Muertos. Altares coloridos adornaban plazas y hogares, mientras catrinas elegantes desfilaban entre la multitud. El aroma dulce del pan de muerto y el copal se mezclaba en el aire, creando una atmósfera que oscilaba entre la celebración y la solemnidad. Elena caminaba entre los puestos del mercado, observando las ofrendas y los rituales que conectaban a los vivos con sus ancestros. Esta noche, la separación entre ambos mundos se volvía más tenue, según la tradición. Una idea que ahora le parecía inquietantemente real. Las ánimas caminan entre nosotros esta noche, dijo una voz a su lado. Era doña Consuelo, vestida completamente de negro, con su medallón de plata brillando sobre su pecho. Especialmente aquellas que tienen asuntos pendientes. ¿Cree que Magdalena aprovechará esta noche?, preguntó Elena, ajustando el rebozo que llevaba sobre los hombros para protegerse del frío inusual. No solo lo creo, niña. Lo sé, respondió la anciana, sus ojos recorriendo la plaza como si buscara algo. El velo es más delgado ahora, y su presencia más fuerte. ¿No la sientes? Elena asintió. Desde que había despertado, había sentido una presencia constante, como si alguien la siguiera muy de cerca, respirando sobre su nuca. Cada vez que se giraba, no había nadie, pero la sensación persistía. Debemos encontrar a Miguel, dijo, consultando su reloj. Quedamos en reunirnos en la Alhóndiga a las 7. Ten cuidado con él, advirtió doña Consuelo, tomando su mano con sorprendente fuerza. La sangre de los Alcázar corre por sus venas, y la maldición busca completarse esta noche. Miguel no es como sus antepasados, defendió Elena. Él quiere hacer lo correcto. Las intenciones importan poco cuando las fuerzas antiguas se despiertan, respondió la anciana. Toma, lleva esto contigo. Le entregó un pequeño saquito de tela roja, bordado con símbolos protectores. Hierbas bendecidas y sal de protección, explicó. No te separes de él. La alhóndiga de granadita se alzaba imponente en el crepúsculo, sus muros de cantera dorada teñidos de naranja por el sol poniente. Elena llegó puntual, pero Miguel no estaba por ninguna parte. Javier apareció minutos después, cargando una mochila con equipo. ¿No ha llegado Miguel?, preguntó, frunciendo el ceño. Es extraño, él conoce estos lugares mejor que nadie. Esperaron media hora, llamando repetidamente a su teléfono sin obtener respuesta. La noche había caído por completo, y las celebraciones del Día de Muertos cobraban intensidad a su alrededor.
Comparsas de esqueletos danzantes pasaban junto a ellos, mientras músicos tocaban melodías tradicionales que resonaban entre los edificios coloniales. Algo no está bien, dijo finalmente Elena. Vamos a su apartamento. El edificio donde vivía Miguel estaba inusualmente silencioso. Ningún vecino respondió cuando llamaron. La puerta del apartamento estaba entreabierta y un frío antinatural emanaba del interior. ¿Miguel?, llamó Elena, empujando la puerta lentamente. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Todo el apartamento estaba cubierto de polvo rojizo que formaba intrincados patrones en paredes, suelo y techo. El círculo en el centro de la sala se había transformado en una espiral perfecta que parecía descender hacia el infinito. El libro de sombras yacía abierto sobre la mesa, sus páginas pasando como movidas por un viento invisible. Dios mío, murmuró Javier, su escepticismo finalmente quebrado ante lo que veía. Esto no puede explicarse racionalmente. Elena se acercó al libro. Se había detenido en una página que mostraba un mapa detallado de túneles y cámaras subterráneas, con la piedra del sacrificio marcada claramente en el centro. Se lo ha llevado, dijo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Magdalena ha tomado a Miguel. ¿Cómo puedes estar segura?, preguntó Javier, aunque su tono sugería que ya intuía la respuesta. Mira, Elena señaló una frase escrita con el mismo polvo rojizo sobre el espejo del recibidor: justicia en la noche de ánimas. El último alcázar pagará por todos. Tomaron el libro y salieron apresuradamente. Las calles estaban ahora abarrotadas de personas celebrando, muchas con rostros pintados como calaveras, creando una atmósfera surrealista. Elena sentía que la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desvanecía con cada minuto que pasaba. Doña Consuelo los esperaba en la entrada de los túneles, como si hubiera sabido exactamente dónde encontrarlos. La he sentido moverse, dijo sin preámbulos. Su poder crece con cada hora que pasa. ¿Puede ayudarnos a encontrar a Miguel?, preguntó Elena, mostrándole el libro abierto en la página del mapa. La anciana estudió el mapa y luego cerró los ojos, sosteniendo su medallón entre sus dedos arrugados. Murmuró palabras en un idioma antiguo, mezcla de náhuatl y español colonial. De repente, su cuerpo se tensó y sus ojos se abrieron, ahora completamente blancos. Está en la cámara central, dijo con una voz que no parecía la suya, más profunda y resonante. Bajo la piedra donde la sangre fue derramada en tiempos antiguos. Pero no está solo. Los espíritus de todos los que murieron por la codicia de los Alcázar lo rodean, exigiendo justicia. Javier retrocedió, visiblemente perturbado por la transformación de la anciana. Esto es una locura, murmuró. No podemos simplemente adentrarnos en túneles abandonados basándonos en esto. Puedes quedarte si quieres, respondió Elena, preparando su linterna. Yo voy a buscar a Miguel. Iré contigo, dijo finalmente Javier, tras un momento de duda. Pero por razones científicas. Alguien tiene que documentar lo que está sucediendo. Doña Consuelo parpadeó y sus ojos volvieron a la normalidad, aunque parecía agotada. No puedo acompañarlos, dijo, su voz nuevamente débil y anciana. Mi cuerpo no resistiría el descenso. Pero ella está usando el mío para comunicarse. ¿Ella? ¿Magdalena?, preguntó Elena. No exactamente, respondió la anciana con una sonrisa enigmática. La que habla a través de mí es Xóchitl, mi antepasada, la aprendiz de Magdalena. Ha estado esperando este momento durante siglos, para ayudar a liberar el espíritu de su maestra. Les entregó velas negras y un pequeño frasco con un líquido oscuro. Enciendan estas en la cámara central. El aceite es para protección, instruyó. Y recuerden, no todo lo que verán o escucharán será real. Los espíritus juegan con las mentes de los vivos. Con esta inquietante advertencia, Elena y Javier se adentraron en los túneles. La entrada que siguieron no era parte de los recorridos turísticos habituales, estaba oculta tras una pequeña capilla abandonada.
El pasaje descendía bruscamente, el aire volviéndose más frío y húmedo con cada metro que avanzaban. Sus linternas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. A veces, estas sombras parecían moverse independientemente de ellos, formando siluetas humanas que desaparecían cuando intentaban enfocarlas directamente. ¿Escuchas eso?, susurró Javier, deteniéndose de repente. Un canto lejano, voces femeninas entonando una melodía antigua y melancólica, reverberaba por los túneles. El sonido parecía venir de todas direcciones a la vez, haciendo imposible determinar su origen. Siguieron avanzando, guiados por el mapa del libro. Los túneles se estrechaban y ensanchaban caprichosamente, algunos tan bajos que debían agacharse para pasar. En las paredes, Elena notó símbolos tallados, los mismos que había visto en el libro de sombras. Estos túneles son mucho más antiguos de lo que pensábamos, comentó, pasando sus dedos sobre un grabado que representaba la luna en diferentes fases. Algunos de estos símbolos son prehispánicos. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una bifurcación no marcada en el mapa. 3 túneles se abrían ante ellos, idénticos en apariencia. ¿Cuál tomamos?, preguntó Javier, consultando su brújula, que giraba erráticamente. Esto no tiene sentido. La brújula no funciona aquí. Elena cerró los ojos, intentando sentir algo, cualquier indicio. El saquito que doña Consuelo le había dado palpitaba ligeramente contra su pecho. Lo sacó y notó que se movía suavemente hacia el túnel de la derecha. Por aquí, dijo con una certeza que no sabía de dónde provenía. El túnel descendía en espiral, como adentrándose en las entrañas de la tierra. El aire se volvió más denso, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo antiguo y metálico como sangre seca. Finalmente, el pasaje se abrió a una cámara circular enorme. En el centro se alzaba una piedra plana y grande, claramente tallada por manos humanas, la piedra del sacrificio. Alrededor de ella, docenas de velas negras ya ardían, proyectando una luz trémula que revelaba figuras pintadas en las paredes, escenas de rituales, sacrificios y una mujer con los brazos extendidos hacia el cielo estrellado. Y allí, atado a la piedra con lo que parecían raíces vivas que emergían del suelo mismo, estaba Miguel. Su rostro estaba pálido pero consciente, sus ojos abiertos con terror. «Elena», gritó al verla. «Tienes que irte. Ella está aquí». Como respondiendo a sus palabras, la temperatura de la cámara descendió bruscamente. Las llamas de las velas se volvieron azules, y una niebla espesa comenzó a formarse alrededor de la piedra, condensándose gradualmente en una figura femenina. Era hermosa y terrible a la vez, una mujer de cabello negro que flotaba como si estuviera sumergida en agua, piel pálida con venas oscuras visibles bajo ella, y ojos que ardían como carbones encendidos. Su vestido blanco parecía moverse con vida propia, ondulando aunque no había viento. «Has venido», dijo la aparición, su voz resonando no en el aire sino directamente en sus mentes. La sangre llamó a la sangre. Elena dio un paso adelante, sintiendo una mezcla de terror y fascinación. «Magdalena Vargas», dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Hemos venido a ayudarte a encontrar paz». La figura flotante inclinó su cabeza, estudiándola. «Paz», repitió, como si la palabra fuera extraña en su boca. «No hay paz sin justicia. Y la justicia requiere sangre». Se volvió hacia Miguel, extendiendo una mano etérea hacia él. Las raíces que lo sujetaban se tensaron, haciéndolo gritar de dolor. «El último de los Alcázar», continuó Magdalena. «En él terminará lo que comenzó hace 7 generaciones. Su sangre liberará mi espíritu y el de todos los que sufrieron por la codicia de su familia». «No», gritó Elena, avanzando hacia la piedra. «Miguel no es responsable de los crímenes de sus antepasados. Él quiere hacer justicia, revelar la verdad». La aparición se volvió hacia ella, sus ojos ardientes fijos en su rostro. «¿Y quién eres tú para interponerte entre la venganza y su objeto?», preguntó, su voz ahora cargada de ira.
¿Sabes cuánto he esperado? ¿Cuánto he sufrido? Lo sé, respondió Elena, sacando el saquito protector. Soy descendiente de Catalina Vega, quien guardó tu libro. Tu conocimiento no se perdió, Magdalena. Ha sobrevivido a través de los siglos. La expresión de la aparición cambió, suavizándose momentáneamente. Catalina, murmuró. Mi única amiga entre los españoles. Aprovechando ese momento de duda, Javier se acercó a Miguel e intentó liberarlo. Las raíces reaccionaron violentamente, lanzándolo contra la pared de la cámara. Nadie interferirá. Rugió Magdalena, su forma expandiéndose hasta llenar casi toda la cámara. El juicio ha comenzado. Y ante los ojos horrorizados de Elena, otras figuras espectrales comenzaron a materializarse alrededor de la piedra, hombres y mujeres de diferentes épocas, todos con marcas de sufrimiento en sus rostros translúcidos. Las víctimas de los Alcázar a lo largo de los siglos, reunidas para presenciar la culminación de la maldición. La cámara subterránea se había transformado en un macabro tribunal. Los espectros rodeaban la piedra del sacrificio donde Miguel yacía atado, sus rostros etéreos mostrando el dolor y la ira acumulados durante siglos. Algunos vestían ropas coloniales, otros, los simples atuendos de los mineros, y algunos más, trajes indígenas de épocas remotas. Javier se había recuperado del golpe y se mantenía junto a Elena, su rostro pálido reflejando el horror y la fascinación del científico enfrentado a lo inexplicable. Esto no puede estar sucediendo, murmuró, aunque la evidencia flotaba literalmente ante sus ojos. Magdalena se elevó sobre la piedra, su forma espectral pulsando con energía sobrenatural. Las raíces que sujetaban a Miguel se tensaron, arrancándole otro grito de dolor. Sebastián Alcázar me condenó por brujería, comenzó Magdalena, su voz resonando como un eco distante. Pero mi verdadero crimen fue conocer sus secretos. Sabía que envenenaba lentamente a su esposa Isabel para quedarse con su fortuna. Sabía que había descubierto las minas de plata gracias a los conocimientos que robó a los pueblos originarios. Los espectros murmuraron en respuesta, un coro de voces que parecía surgir de las mismas paredes. Yo solo era una curandera, continuó. Usaba los dones que la tierra me dio para sanar, no para dañar. Pero el poder y la codicia no toleran testigos. Elena dio un paso adelante, sosteniendo el saquito protector como un escudo. Magdalena, entendemos tu dolor y tu ira, dijo con voz firme. Pero Miguel no es don Sebastián. No puedes condenarlo por crímenes que no cometió. No. La aparición se acercó a Elena, su rostro a centímetros del suyo. Un frío sobrenatural emanaba de ella. Cada generación de Alcázar ha prosperado gracias a lo que me robaron. Mi libro, mis conocimientos, mi vida. Y ninguno ha buscado reparar el daño. Yo no sabía. Gritó Miguel, luchando contra sus ataduras. Solo descubrí la verdad hace unos días. Por favor, Magdalena, déjame hacer lo correcto. Déjame restaurar tu nombre. La aparición flotó hacia él, estudiándolo con sus ojos ardientes. Palabras, dijo con desprecio. Los Alcázar siempre han sido generosos con las palabras y avaros con la justicia. Uno de los espectros, un hombre con ropas de minero y marcas de latigazos en su espalda translúcida, se adelantó. Yo morí en las minas de tu bisabuelo, dijo con voz hueca. Cuando encontré una veta rica, me asesinaron para que no pudiera reclamar mi parte. Mi familia nunca supo qué me pasó. Otro espectro, una mujer indígena con un bebé en brazos, se unió, tu abuelo tomó nuestras tierras. Cuando protestamos, envió hombres armados. Mi hijo murió de hambre porque no teníamos donde cultivar. Uno tras otro, los espectros relataron sus historias de abuso, explotación y muerte a manos de los Alcázar. Miguel escuchaba, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, repetía. Lo siento tanto. Elena observaba, comprendiendo finalmente la magnitud de la maldición. No era solo venganza, era justicia largamente postergada. Debe haber otra forma,
dijo, dirigiéndose tanto a Magdalena como a los espectros. La muerte de Miguel no devolverá la vida a ninguno de ustedes. No restaurará lo que perdieron. ¿Qué propones entonces, descendiente de Catalina?, preguntó Magdalena, su forma fluctuando como llamas en el viento. Elena respiró profundo, una idea formándose en su mente. Un intercambio, dijo finalmente. No de sangre, sino de verdad. Miguel puede usar su posición y su fortuna para revelar lo que realmente sucedió. Puede restaurar tu nombre, Magdalena, y honrar la memoria de todos los que sufrieron. Sacó el libro de sombras de su mochila. Este conocimiento no debería permanecer oculto. Pertenece al mundo. Un murmullo recorrió la asamblea de espectros. Magdalena flotó hacia el libro, sus dedos etéreos rozando las páginas amarillentas. Mi vida está en estas páginas, dijo con voz más suave. Todo lo que aprendí, todo lo que descubrí. Y puedes seguir viviendo a través de ellas, respondió Elena. Tu nombre puede ser recordado no como el de una bruja, sino como el de una sabia, una curandera, una mujer de conocimiento que se adelantó a su tiempo. Magdalena pareció considerar sus palabras. Su forma se volvió más definida, más humana, como si la ira que la había mantenido en ese estado espectral comenzara a disiparse. ¿Y qué garantía tengo de que cumplirá su palabra?, preguntó, mirando a Miguel. Los Alcázar han roto muchas promesas. Yo seré la garantía, intervino Javier inesperadamente. Como arqueólogo e historiador, me aseguraré de que la verdad salga a la luz. Documentaré todo, presentaré evidencias. Y yo también, añadió Elena. Escribiré tu historia, Magdalena. La verdadera historia. La aparición flotó en silencio por unos momentos, como si consultara con los otros espectros. Finalmente, se volvió hacia Miguel. El último Alcázar, dijo. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que tu familia construyó con mi sangre? ¿A devolver lo que nunca les perteneció? Lo estoy, respondió Miguel sin dudar. Mi familia ha vivido demasiado tiempo bajo una mentira. Es hora de que pague por ello. Magdalena extendió su mano hacia él. Las raíces que lo sujetaban se aflojaron ligeramente. Entonces hagamos un pacto, dijo. No de sangre, sino de alma. Un juramento que te atará más firmemente que cualquier cadena. Miguel asintió. Magdalena colocó su mano etérea sobre su frente. Un resplandor azulado surgió del punto de contacto, extendiéndose por todo el cuerpo de Miguel, quien se tensó como si una corriente eléctrica lo atravesara. Con este vínculo, quedas atado a tu promesa, declaró Magdalena. Si la rompes, tu alma me pertenecerá por toda la eternidad. El resplandor se intensificó, iluminando toda la cámara con una luz sobrenatural. Los espectros comenzaron a desvanecerse uno a uno, sus expresiones de ira transformándose en algo parecido a la paz. Elena sintió una presencia a su lado. Al girarse, vio a una mujer joven con ropas coloniales, casi sólida en su apariencia. Catalina, murmuró, reconociéndola instintivamente. La aparición sonrió y asintió. Cuida su legado, dijo con voz apenas audible. Como yo lo hice en mi tiempo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. Las luces espectrales se extinguieron, las velas volvieron a su color normal, y las raíces que sujetaban a Miguel se retrajeron al suelo, liberándolo. El silencio que siguió era casi tangible. Elena y Javier ayudaron a Miguel a incorporarse. Estaba débil pero consciente, y en su frente brillaba tenuemente una marca con forma de luna creciente. ¿Qué ha pasado?, preguntó Javier, mirando alrededor de la ahora ordinaria cámara subterránea. Un juicio, respondió Elena. Y un veredicto. Miguel tocó la marca en su frente, que parecía desvanecerse gradualmente. La siento, dijo en voz baja. Dentro de mí. Como si una parte de ella ahora viviera en mi interior.
recogieron sus cosas y comenzaron el ascenso hacia la superficie. El camino parecía más corto y directo que antes, como si los túneles mismos hubieran decidido facilitarles el regreso. Cuando finalmente emergieron a la noche de Guanajuato, las celebraciones del Día de Muertos continuaban, ajenas al drama sobrenatural que acababa de desarrollarse bajo la ciudad. El aire fresco nunca había sabido tan dulce. Doña Consuelo los esperaba exactamente donde la habían dejado, como si no se hubiera movido en absoluto. Lo lograron, dijo, no como una pregunta sino como una afirmación. El ciclo se ha roto. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Javier, aún intentando procesar todo lo ocurrido. La anciana sonrió, señalando hacia el cielo. La niebla que había cubierto Guanajuato durante días se estaba disipando, revelando un cielo estrellado de una claridad perfecta. Las señales están por todas partes, para quien sabe leerlas, respondió. Y ahora, el verdadero trabajo comienza. Miguel asintió, la determinación visible en su rostro cansado. Mañana mismo empezaré los trámites para crear una fundación, dijo. La Fundación Magdalena Vargas para la preservación del conocimiento tradicional. Elena sostuvo el libro de sombras contra su pecho, sintiendo su peso histórico y simbólico. Y nosotros nos aseguraremos de que su historia sea contada correctamente, añadió. Todos los documentos, todas las evidencias. Mientras caminaban por las calles iluminadas por velas y farolillos, Elena sintió una paz que no había experimentado desde su llegada a Guanajuato. La presencia que la había seguido constantemente ya no estaba, o quizás se había transformado en algo diferente, menos amenazante. En el Jardín de la Unión, una mujer vestida como Catrina tocaba el violín, interpretando una melodía antigua y melancólica que parecía flotar sobre la ciudad como una bendición. Y por un instante, Elena creyó ver en ella el rostro de Magdalena, no como la aparición vengativa de los túneles, sino como debió haber sido en vida, hermosa, sabia y libre. El amanecer llegó a Guanajuato con una claridad que la ciudad no había conocido en semanas. Los primeros rayos del sol iluminaban las fachadas coloridas, revelando una ciudad transformada. La niebla sobrenatural se había disipado por completo, y con ella, la opresiva sensación de presencias invisibles que había atormentado las callejuelas. Elena despertó en su habitación de hotel, el libro de sombras de Magdalena sobre su mesita de noche. Durante la madrugada, había pasado horas examinándolo, descubriendo que podía entender pasajes que antes le resultaban indescifrables. Era como si el encuentro en los túneles hubiera abierto algún canal de comprensión en su mente. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel, reunión en la universidad a las 10. Javier ha organizado todo. Es hora de comenzar. 3 horas más tarde, en una sala de conferencias de la Universidad de Guanajuato, un grupo inusual se había reunido, académicos, periodistas locales, representantes del ayuntamiento y algunos curiosos atraídos por los rumores que ya circulaban por la ciudad. Miguel estaba de pie frente a todos, con Elena y Javier a su lado. La marca en su frente había desaparecido visiblemente, pero algo en sus ojos había cambiado, como si ahora viera el mundo a través de un filtro diferente. Agradezco su presencia esta mañana, comenzó, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Lo que voy a compartir con ustedes cambiará la historia de Guanajuato tal como la conocemos. Durante la siguiente hora, Miguel relató la verdadera historia de Magdalena Vargas y el papel que su familia había jugado en su injusta ejecución. Presentó documentos del archivo familiar que nunca habían sido mostrados públicamente, cartas de don Sebastián que revelaban sus verdaderas motivaciones, registros financieros que demostraban cómo la fortuna de los Alcázar había crecido exponencialmente tras apropiarse de los conocimientos de Magdalena. Mi familia construyó su riqueza y su posición sobre una injusticia terrible, declaró. Y durante generaciones, hemos perpetuado esa injusticia a través del silencio y la complicidad. Javier tomó la palabra a continuación, presentando las evidencias arqueológicas e históricas que corroboraban el relato. Proyectó fotografías de los túneles, de los símbolos tallados en las paredes, y del cofre de plata encontrado décadas atrás. Lo que tenemos aquí no es solo la corrección de un error histórico, explicó.
es la recuperación de un patrimonio cultural invaluable. Magdalena Vargas no era una bruja, era una científica, una curandera, una mujer de conocimiento en una época que castigaba a las mujeres que se atrevían a saber. Cuando llegó el turno de Elena, presentó el libro de sombras, explicando su contenido y significado. Este grimorio contiene conocimientos botánicos, astronómicos y médicos que se adelantaron a su tiempo, señaló, mostrando páginas específicas. Magdalena combinaba sabiduría ancestral indígena con conocimientos europeos, creando una síntesis única que podría haber beneficiado enormemente a la sociedad colonial si no hubiera sido silenciada. La audiencia escuchaba con una mezcla de asombro e incredulidad. Algunos de los académicos más escépticos comenzaron a hacer preguntas, que el trío respondió con evidencias sólidas y argumentos coherentes. Al final de la presentación, Miguel hizo un anuncio que provocó murmullos entre los asistentes: hoy mismo firmaré los documentos para transferir la mayor parte de mi patrimonio a la recién creada Fundación Magdalena Vargas, declaró. Esta entidad tendrá 3 objetivos principales. Primero, restaurar y preservar el legado histórico y científico de Magdalena. Segundo, apoyar a curanderos tradicionales y practicantes de medicina herbolaria que mantienen vivos estos conocimientos ancestrales. Y tercero, crear un centro de investigación que estudie y valide científicamente los remedios tradicionales documentados en el libro de sombras. Un periodista levantó la mano. Señor Alcázar, ¿está usted diciendo que renuncia a la fortuna familiar? ¿Qué dirían sus antepasados? Miguel sonrió con cierta tristeza. Mis antepasados ya han dicho lo suficiente a lo largo de los siglos. Ahora es tiempo de escuchar otras voces, las que fueron silenciadas. No considero esto una renuncia, sino una restitución. Lo que nunca nos perteneció legítimamente debe ser devuelto. La conferencia terminó con el anuncio de una ceremonia especial que se realizaría esa tarde en la plaza principal, el mismo lugar donde Magdalena había sido ejecutada siglos atrás. Mientras la sala se vaciaba, doña Consuelo se acercó al trío. Había permanecido en silencio durante toda la presentación, observando desde la última fila. Han dado el primer paso, dijo, su voz cargada de emoción contenida. Pero el camino será largo. ¿Cree que ella está en paz ahora?, preguntó Elena. La anciana cerró los ojos un momento, como escuchando algo que los demás no podían oír. No es tanto paz como transformación, respondió finalmente. Su ira se ha convertido en propósito. Y eso, a veces, es mejor que la paz. Esa tarde, la plaza principal de Guanajuato se llenó como no lo había hecho desde las fiestas patronales. Una plataforma temporal se había erigido en el centro, decorada con cempasúchil y velas blancas. Miguel, Elena y Javier estaban allí, junto con autoridades municipales y representantes de comunidades indígenas locales. Miguel tomó el micrófono primero, repitiendo para el público general lo que había explicado en la universidad. Luego, en un gesto simbólico pero poderoso, firmó los documentos que transferían la propiedad de la mansión Alcázar al municipio, para convertirla en el Centro de Estudios Tradicionales Magdalena Vargas. En este mismo lugar, hace 233 años, una injusticia cambió el curso de muchas vidas, declaró. Hoy no podemos deshacer lo que se hizo, pero podemos reconocerlo, honrarlo y aprender de ello. Una mujer mayor de una comunidad otomí se acercó entonces, portando un sahumerio con copal. Recorrió la plataforma, purificando el espacio con el humo aromático. Los espíritus escuchan, dijo en su lengua, traducida después al español. Los ancestros ven. El círculo comienza a cerrarse. Elena observaba la ceremonia cuando sintió un escalofrío familiar. Al mirar hacia el fondo de la plaza, por un instante creyó ver a Magdalena entre la multitud, no como la aparición vengativa de los túneles, sino como una mujer de carne y hueso, vestida con ropas sencillas, su rostro sereno y atento. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Elena sintió más que vio un gesto de asentimiento antes de que la figura se desvaneciera entre la gente. Después de la ceremonia pública, un grupo más reducido se reunió en la entrada de los túneles. Elena, Miguel, Javier,
Doña Consuelo y algunos representantes indígenas descendieron hasta la cámara de la piedra del sacrificio, ahora iluminada con antorchas y velas. Miguel colocó sobre la piedra una ofrenda tradicional, pan de muerto, flores de cempasúchil, copal, y una copa de vino dulce. Elena añadió algo más, una copia impresa de la primera página del libro que había comenzado a escribir, titulado Magdalena Vargas, curandera, sabia y mártir. Doña Consuelo dirigió un ritual sencillo, una mezcla de tradiciones católicas e indígenas que honraba a los muertos y pedía su bendición. Cuando terminó, todos guardaron silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos y sensaciones. Fue Javier quien habló primero, su voz resonando en la cámara subterránea. Sigo siendo un hombre de ciencia, dijo, mirando las llamas de las velas. Pero lo que experimentamos aquí, lo que vi con mis propios ojos, ha cambiado para siempre mi comprensión de la realidad. La ciencia y lo espiritual no son opuestos, respondió Elena. Magdalena lo sabía. Su libro muestra una mente que buscaba entender el mundo en todos sus niveles, desde las propiedades químicas de las plantas hasta las energías invisibles que nos rodean. Miguel permanecía en silencio, su mano inconscientemente tocando el lugar en su frente donde había estado la marca. La siento, dijo finalmente. No como una presencia externa, sino como una guía. Como si parte de su conocimiento ahora fluyera a través de mí. Doña Consuelo asintió, como si esto confirmara algo que ya sabía. El vínculo que se formó aquí no se romperá fácilmente, explicó. No es una posesión, sino una conexión. Una responsabilidad compartida. Cuando finalmente emergieron de los túneles, la noche había caído sobre Guanajuato. Las estrellas brillaban con una claridad inusual, como si el velo entre los mundos se hubiera vuelto más delgado, permitiendo que la luz celestial penetrara con mayor intensidad. En los días y semanas siguientes, los cambios prometidos comenzaron a materializarse. La mansión Alcázar se transformó gradualmente en un centro de investigación y educación. El libro de sombras fue digitalizado y puesto a disposición de investigadores de todo el mundo, aunque el original permanecía bajo la custodia conjunta de la universidad y representantes de comunidades indígenas locales. Elena extendió su estancia en Guanajuato, absorbida por la escritura de su libro y por la catalogación del archivo Alcázar, que Miguel había abierto completamente al público. Javier dirigía las excavaciones arqueológicas en áreas previamente inaccesibles de los túneles, descubriendo evidencias de rituales y prácticas que se remontaban a épocas prehispánicas. Y Miguel había cambiado de manera fundamental. El último Alcázar ya no cargaba con el peso de la culpa ancestral, sino con un propósito nuevo. Bajo su dirección, la fundación comenzó a localizar y apoyar a curanderos tradicionales en todo México, documentando sus conocimientos y prácticas antes de que se perdieran para siempre. Una tarde, 6 meses después de los eventos en los túneles, Elena y Miguel caminaban por el Callejón del Beso. La ciudad había vuelto a la normalidad, o a una nueva normalidad. Los turistas seguían visitando los túneles y escuchando las leyendas locales, ahora enriquecidas con la historia de Magdalena Vargas, que se había convertido en parte del folclore oficial. ¿Crees que alguna vez nos dejará completamente?, preguntó Elena, refiriéndose a la presencia que ambos seguían sintiendo ocasionalmente, especialmente en noches de luna llena. Miguel negó con la cabeza. No creo que quiera irse, respondió. Y no estoy seguro de querer que lo haga. Su historia es ahora parte de la nuestra. Se detuvieron en el punto donde, según la tradición, los enamorados deben besarse para asegurar 7 años de felicidad. La relación que había surgido entre ellos durante estos meses era compleja, tejida con hilos de experiencias compartidas que pocos podrían comprender. Mi editor quiere que termine el libro para publicarlo el próximo año, comentó Elena. Pero siento que la historia aún no ha terminado. Quizás nunca termine realmente, respondió Miguel. Algunas historias continúan evolucionando mucho después de que creemos que han concluido. Desde lo alto del callejón, Doña Consuelo los observaba con una sonrisa. Su salud había mejorado notablemente en los últimos meses, como si la resolución de la antigua maldición hubiera renovado también sus fuerzas.
El medallón de plata con la luna y las estrellas brillaba sobre su pecho, captando los últimos rayos del sol poniente. A su lado, invisible para los transeúntes pero no para ella, una figura femenina observaba también a la pareja. Ya no era la aparición vengativa de los túneles, sino una presencia más serena, aunque no menos poderosa. ¿Están haciendo lo correcto?, preguntó doña Consuelo en voz baja. La presencia asintió, su forma translúcida ondulando como humo en la brisa. Es un comienzo, respondió Magdalena, su voz ahora un susurro que solo la anciana podía oír. La verdadera justicia toma tiempo. A veces, siglos. ¿Y tú? ¿Encontrarás la paz algún día? La aparición sonrió, una expresión que mezclaba sabiduría y cierta melancolía. Quizás la paz no sea lo que busco, respondió. Quizás lo que busco es continuidad. Que mi conocimiento siga vivo, que mi sacrificio tenga sentido. Mientras el sol se ocultaba tras los coloridos edificios de Guanajuato, la ciudad comenzaba su transformación nocturna. Las luces se encendían una a una, los músicos afinaban sus instrumentos en las plazas, y los callejones se llenaban de risas y conversaciones. Y bajo las piedras centenarias, en los túneles que serpenteaban como venas bajo la ciudad, algo había cambiado. Ya no eran lugares de terror y venganza, sino de memoria y conocimiento. Los turistas que los recorrían ahora escuchaban la historia completa de Magdalena Vargas, no como una bruja malévola, sino como una mujer de ciencia injustamente condenada. En el museo recién inaugurado en la antigua mansión Alcázar, el libro de sombras ocupaba un lugar de honor, abierto en una página que mostraba un dibujo detallado de la planta de cempasúchil, junto con anotaciones sobre sus propiedades medicinales y su capacidad para iluminar el camino de los muertos hacia el mundo de los vivos. Y en las noches de luna llena, los habitantes de Guanajuato juraban ver a una mujer de cabello largo y oscuro caminando por los callejones, no como un espectro vengativo, sino como una guardiana silenciosa, una presencia que recordaba que algunas historias nunca terminan realmente, solo se transforman con el paso del tiempo, como la ciudad misma, construida sobre capas y capas de vidas, secretos y redenciones. Porque en Guanajuato, como en pocos lugares del mundo, los muertos y los vivos coexisten en un diálogo eterno, y las calles empedradas guardan memorias que trascienden el tiempo, esperando ser descubiertas por aquellos que tienen el valor de escuchar las voces del pasado. Fin.